Hola, bienvenidos nuevamente a su curso de estadística. Durante el desarrollo de este curso de estadística descriptiva, he explicado cómo construir tablas de frecuencia con intervalos. Aquí arriba les dejo la tarjeta de invitación para que lo vean. Y las medidas de tendencia central cuando los datos están agrupados en intervalos. Continuando con el desarrollo de este mismo curso, ahora inicio a explicar las medidas de dispersión o de variabilidad cuando los datos están agrupados en intervalos. Soy su docente Manuel Quiroga. Iniciemos. La reducción de datos se hace a través de dos tipos de medidas: las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad o de dispersión. Las medidas de tendencia central cuando los datos están agrupados en intervalos ya se estudiaron en este curso de estadística. Aquí arriba les dejo la tarjeta de invitación para que lo vean. En este video explicaré las medidas de dispersión o de variabilidad cuando los datos están agrupados en intervalos. Las medidas de dispersión miden cómo de separados están los datos, cómo de dispersos están los datos con respecto a la media aritmética, y al final dicen qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos entre sí. Recuerde que este curso es de estadística descriptiva, por lo tanto se trabaja con poblaciones. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional y el coeficiente de variación o de dispersión. Las anteriores fórmulas se comprenderán mejor al explicarlas con la solución del siguiente problema. Se conocen las ventas obtenidas por 60 establecimientos de una ciudad y se presentan en la siguiente tabla. Se pide que se halle la varianza de las ventas de los 60 establecimientos de la ciudad, la desviación típica y el coeficiente de variación. En la solución del problema primero se halla el rango. El rango es la diferencia que existe entre el dato mayor menos el dato menor de un conjunto de información. Para el problema de ejemplo, el rango es 35. El rango permite conocer cuán grande es la dispersión de los datos cuantitativos de una población. Antes de iniciar el proceso de hallar la varianza, primero se debe hallar la media aritmética poblacional. En la siguiente tabla se desarrolla esta fórmula. La media aritmética en este caso es 23,75. Como se observa, la variable que se utiliza en este problema es ventas, y esta es una variable cuantitativa discreta. Ahora sí se continúa con el proceso para hallar la varianza poblacional. En la siguiente tabla se desarrolla el numerador de esta fórmula paso por paso. La suma de los cuadrados de la desviación con relación a la media aritmética por su respectiva frecuencia absoluta es 3231,1. La varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones con relación a la media aritmética por su respectiva frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de la población, y en este caso es 53,85. Como los valores que se suman al calcular la varianza son lo de la desviación media al cuadrado multiplicadas por su respectiva frecuencia, las unidades asociadas con la varianza de la población también se elevan al cuadrado. Para nuestro problema de ejemplo ahora se continúa con la desviación típica o estándar poblacional. La desviación típica se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Para nuestro problema de ejemplo, la desviación típica poblacional es 7,34. Y finalmente se halla el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética y no tiene unidad de medida. El coeficiente de variación indica lo grande que es la desviación estándar en comparación con la media aritmética. Para nuestro problema de ejemplo, el coeficiente de variación es
y para expresar este resultado en forma porcentual se multiplica por 100. Se les recuerda que el coeficiente de variación no tiene ninguna unidad de medida.